ejercicio, o sea, similar. Claro, exacto, similar, sí. Sí. Entonces yo, bueno, el tema de las medias, quise esperar esta clase que iba a hacer hoy día y yo creo que con esto por lo menos yo voy a quedar bastante bien. Sí, Era lo que más me podría, interesa en realidad. claro, para el 6 y el 7. Ya, Y por perfecto. último damos más tiempo si es que necesitan más tiempo. Hoy Es sí, eso yo creo importante. que le vamos a agradecer mucho, bueno, por mi parte por lo menos, porque es que la estadística nos ha costado, a mí me ha costado más, entonces, pero por lo menos me estoy atreviendo y estoy entendiendo más los ejercicios. Sí, lo importante es que los vayas haciendo, te vaya quedando más claro. Y eso al final es lo más importante, más que la nota, más que cualquier otra cosa que Claro, uno. porque lo importante es para solemne también, porque al final Claro. ahí no va a estar con usted. Sí, pues sí, eso, cada uno lo hace en sus tiempos. Yo trato de estar lo más disponible posible, pero igual de repente hay algunos que están haciéndolo y yo me doy cuenta después, pues ya, cuando ya ha pasado las 2 horas. Sí, sí. Yo no sé si está el Cristian conectado, parece que está también conectado. ¿Está el Cristian conectado? Hola, Ahí Cristian. está el Cristian, hola Cristian. Hola, ¿cómo está? Miren, no nos habíamos dado, está el Cristian, está el Francisco. Hola, ¿cómo están chiquillos? ¿Bien? ¿Todo bien? Hoy día va a ser hipótesis, profe. Sí, prueba de hipótesis. Ya, perfecto. Sí. Vamos a ver si llega Esa alguien es la más. unidad 3, ¿verdad? Es la unidad 3. Es la unidad 3, claro. Ya, Que se ve difícil, pero no es tan difícil. En realidad es cosa de agarrarle el hilo nomás. ya. Ojalá. Sí. Ahí va a estar nuestro grabador, ahí el Cristian que nos graba las clases. Ah, ya. Ah, qué bueno, qué bueno. Buena, Ay, qué Cristian. bueno. Sí, pues, que él se A ver. maneja mejor con la tecnología. Sí, una estrella el Cristian, ¿eh? Sí. Ya. Igual vamos a empezar para que ir aclarando algunas cositas, ¿ya? ¿Va a Mientras empezar llegan. con el ejercicio primero? ¿O Vamos a, con el manual? vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la prueba de hipótesis, para Ya, que les súper. quede claro en el fondo de qué se trata, ¿ya? Ya, En el fondo lo que se trata es de probar algo que uno dice. El investigador dice, por ejemplo, la luna es roja. Esa es mi ya, hipótesis nula. Y ya, alguien me va a decir, no, la luna no es roja. Esa es la hipótesis alternativa. Puede ser roja, puede ser amarilla, puede ser verde, ¿ya? Esas serían mis hipótesis alternativas. Cuando hablamos de hipótesis nula es lo que nosotros queremos probar. Y la hipótesis alternativa es que es todo lo contrario a lo que uno dice. ¿Ya? ya, Para las pruebas de hipótesis tenemos distintas formas. Una que es la de 2 colas, ¿ya? Y generalmente la hipótesis nula vamos a decir que es igual a, y la hipótesis alternativa que es distinta a. La cola a la izquierda vamos a decir en la hipótesis nula que puede ser mayor o igual, y la hipótesis alternativa siempre va a ser menor. Y la cola a la derecha vamos a decir que la hipótesis nula es menor o igual y la hipótesis alternativa es mayor a. ¿Ya? Esas son las 3 formas de pruebas de hipótesis. Con 2 colas, con una cola a la izquierda y una cola a la derecha. Cuando nosotros representamos esto, nosotros vamos a decir, cuando hablamos de 2 colas, decimos que la prueba de hipótesis es bilateral. Por lo tanto, los cálculos que vayamos a hacer son con alfa medio o 1 menos alfa medio. ¿Ya? Si hablamos de cola a la izquierda, el cálculo que tenemos que hacer con el estadístico de prueba va a ser siempre alfa. Y si es una prueba hacia la derecha, de cola hacia la derecha, va a ser 1 menos alfa. ¿Ya?
¿Cuáles son los errores que se cometen generalmente en las pruebas de hipótesis? Hay de dos tipos. Uno que es el error tipo 1, que se le habla de alfa, y eso ¿qué es? ¿Cuándo ocurre? Cuando yo tengo, por ejemplo, rechazo la hipótesis nula, sin embargo es verdadera. ¿Ya? Yo puedo decir, por ejemplo, mi hipótesis nula dice, la luna es blanca, y yo rechazo eso. No, digo yo, no, la luna no es blanca, es de otro color. Entonces, cuando yo rechazo la hipótesis nula, esa hipótesis nula es verdadera, yo digo que se cometió un error tipo 1. Y error tipo 2 es cuando yo acepto la hipótesis nula y realmente es falsa. Por donde uno la mire, va a ser falsa. ¿Ya? Esos son los dos errores que uno comete. Entonces, cuando a uno le pregunten, por ejemplo, en una prueba, ustedes aceptan la hipótesis nula y les dicen, ¿qué error se puede cometer ahí? Ustedes me van a tener que decir, el error que se puede cometer es el tipo 2, porque yo acepto la hipótesis nula siendo esta falsa. ¿Ya? Perdón, ¿cómo era el ejemplo, profe, para poder entenderla? Por ejemplo, si yo acepto la hipótesis nula y yo digo, me he dado con la luna, pero yo digo la luna es verde. La luna es de color verde. Yo acepto eso. Yo digo, sí, mi hipótesis nula era que la luna era verde, yo lo acepto. Pero eso, bajo todas las luces, es falso. Por lo tanto, estoy cometiendo un error tipo 2. Ya. ¿Ya? Ya. Ya. Y en el caso Yo puedo hacer mi verdadero investigación, hacer los cálculos, llegar a la conclusión de que la hipótesis, aceptar la hipótesis nula como verdadera. Pero si lo ve otra persona desde afuera, me dice, no, eso no es verdad lo que tú estás diciendo, a pesar de que los cálculos son correctos. Entonces, en ese caso, cuando la hipótesis nula es falsa y yo la acepté, es porque cometí un error tipo 2, que suele suceder. ¿Ya? A veces yo tengo muy bonito todo, pero si uno lo ve en la realidad o el sentido común, eso es falso a todas luces. ¿Ya? La gráfica. Cuando hablamos de cola unilateral hacia la izquierda, la gráfica va a ser de esta forma. O sea, lo que está pintado en azul, esa va a ser mi zona de rechazo, y lo que está en blanco va a ser mi zona de aceptación. Si es a la derecha, este va a ser mi zona de rechazo y la zona blanquita siempre va a ser la zona de aceptación. Cuando es bilateral voy a tener dos lados de rechazo y el de al medio va a ser la zona de aceptación. ¿Ya? ¿En qué me fijo cuál prueba tengo que utilizar? Si la Z o la T. Cuando yo tengo datos mayores a 30 y conozco la desviación estándar poblacional, yo utilizo la distribución normal, o sea, la tabla Z. ¿Ya? Si no conozco la desviación estándar, pero n es mayor que 30, yo ocupo también Z. Si es menor a 30 y yo conozco la desviación estándar, también se utiliza Z. ¿En qué caso yo utilizo T? Cuando son menores a 30 o bien no conozco la desviación estándar. ¿Ya? Pero se tienen que dar esos casos. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Primeramente, los pasos a seguir. Uno tiene que ser bien ordenadito en esto para que no se pierda. Primero, yo tengo que establecer la hipótesis nula y alternativa, tanto matemáticamente como teóricamente. Tengo que hacer un cálculo estadístico, o sea, tengo que buscar si va a ser el T observado o el Z observado el que voy a calcular. ¿Ya?
tengo que ver cuál es mi estadístico de prueba, o sea, cuál es el valor de Z o de T. Y la decisión, si acepto o rechazo la hipótesis nula. Y una vez que yo tengo todo esto listo, yo puedo hacerme la interpretación y ver qué error voy a cometer, si tipo 1 o tipo 2. ¿Ya? Generalmente, cuando yo voy a ver qué tipo de error yo tengo, cuando hablo de que voy a cometer error tipo 1, se habla de que voy a tener un mayor alfa. Y cuando voy a cometer error tipo 2, yo voy a tener un menor alfa. ¿Ya? En esos dos casos se da. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se aplica todo esto. Esto ustedes lo tienen en el manual, pero igual es bueno recordarlo. Ya veamos ejercicio. Tenemos este ejercicio que dice, las puntuaciones en un test que mide la variable creatividad siguen en la población general de adolescentes una distribución normal de media 11,5 en un centro escolar que ha implantado un programa de estimulación de la creatividad. Una muestra de 28 alumnos ha proporcionado las siguientes puntuaciones. Al nivel de confianza del 95%, ¿se puede afirmar que el programa es efectivo? Entonces, lo primero que siempre hay que hacer aquí, hay que ver cuál es mi variable. La variable aquí, ¿cuál sería mi variable aquí? ¿Cuál sería mi variable? ¿Cuál creen que es la variable aquí? ¿Los alumnos? No. Creatividad. Estoy midiendo Creatividad. la creatividad, o sea, el nivel de creatividad. Ya en adolescente. Ese sería mi variable, ¿ya? Después veo mis datos. El dato que yo tengo la media, o sea, mu, que es igual a 11.5. Tengo la media muestral, que es igual a 12.32. Y la desviación, que es igual a 5.47. Ya, como nos dan los datos, yo los puse acá, hice el cálculo. Pero si a ustedes les dan todos esos datos, ustedes los tienen que calcular. La media y la desviación. ¿Se acuerdan cómo se hacía, no es cierto? No. ¿No se acuerdan cómo se hacía? ¿Cómo se saca la media? Se tiene que sumar todos estos datos y dividirlo por el total de datos. ¿Ya? Entonces tienen que sumar el 11 más el 9, el 12, todo eso, suman y lo dividen por 28. Ya, esa es la media. Esa es la media. Y la desviación estándar se calcula de la siguiente manera. Es cada valor menos 12.32, que es la media. Y eso se eleva al cuadrado. Cada uno de los datos yo tengo que hacer lo mismo. 9 menos 12.32 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que llegue hasta el último valor. ¿Cómo cada valor? Cada uno de estos, o sea, el 11 lo tomo y le resto menos 12.32, que es la media. Ah, ya este es más largo. Claro. Al 9 el 12, ya. Al 17 el 8 y así. Al 17
El 2. Claro, 17 menos 12. Cada uno de ellos por la media, restado por a la media, al cuadrado. Al cuadrado. Ah, Más 8 menos 12.32 al cuadrado. Cada uno de estos se va sumando y se va restando. Se va restando a la media y se va sumando el resultado de eso. ya. Eso es para sacar. La desviación estándar. ¿Ya? Una vez que se obtiene esto, se va a obtener un valor. Ese valor yo lo divido por el total de datos, que es n. ¿Ya? Y a esto le saco la raíz. Total de datos. Y a ese se le saca la raíz. Se le saca la raíz, se obtiene la raíz. ¿Por casualidad tienen calculadora científica? Sí. ¿O no? Ujú. ¿Tienen la calculadora científica? Sí. ¿Sí? ¿Cuál tienen? Yo tengo una Casio científica. ¿Qué número? Dice, parece que es un poco básica, pero igual me sirve. FX 570 MS, dice. Ah, ya, es buena esa. Lo que puedes hacer es buscar mode. Apretar mode. ¿Las letras chiquititas? Claro, la letra es chiquitita. Ah, acá arriba está, al lado de on. Sí. Ahí dice mode. Dice comp, después dice CMPLX. STAT, ¿no te parece? CMPLX. Y me aparece abajo un 1 y un 2. Claro, el mode. ¿También ustedes tienen la misma, 570? 100 ms. Ah, tenemos todos distintos. Yo tengo la 570 ES Plus. ES Plus. A ver si les puedo hacer algo con las que tienen para que puedan calcularlo. ¿Cuál es la sigla que hay que encontrar? Es mode. ¿Ya? ¿Y después? STAT. STAT. Yo la tengo esa. ¿Le aparece? ¿Sí? Aprieta el valor. ¿Ya? Y me aparece 1 menos var. Exacto. Más. Ahí le aprietas 1. ¿Ya? Ah, aquí sale. Y ahí te sale una X. Sí, X, 1, 2, 3 a la mano izquierda. Sí. Ah, pero entonces ahí vas poniendo los datos. 11, 9, 12, 17, 8. Pero aparte del mode, aparte había que buscar esa otra tecla. Claro, el mode, ahí te va a salir en la pantalla. 1 com, por lo menos a mí me parece eso. 2 STAT y 3 table. Y hay que buscar, es el STAT. Igual a mí. Aprieten el 2 a ver qué les aparece. ¿El 2? Sí. Chiquitito. Ah. ¿Y el 1 qué les aparecerá a ustedes? ¿Sirve? Nada. ¿Sí? Ahí hay que buscar el STAT. No, no me sale a mí. ¿No? Voy a buscar el modelo y ahí les digo, pues por último se los mando a decir cómo tienen que hacerlo. ¿Ya?
para que no nos retrasemos en eso. Ya. ¿Ya? Entonces, Ujú. ahí uno va anotando todo para el ¿Ya? que lo tenía igual y después aprieta Shift y tiene que buscar en como amarillito algo que diga STAT, El 1. que es el 1, exactamente. ¿Ya? Dice ¿Ya? type. Ingresa los datos. ¿Sí? Una vez que Venga. los ingresa, aprietas Shift Ujú. STAT ¿Sí? y ahí te vas al 4, Ah, me sale hasta el 3, no. hasta el 3 nomás. ¿Y qué te Sí. aparece? Type, data, edit. Te sale type, data, Y edit. aprieta data. Me salió todo, no. Todo Los de datos que nuevo. ingresé. Sí, a ver. Manual, sí. Sí, sí, creo que sí. Sí. Bueno, pero igual ahí traten de verlo igual, pues, porque eso les ahorra tiempo. Sí, se puede hacer con Ah, en el 3, profe, me aparece después INS y del menos A. no, te debería de salir bar. Ah, no. ¿Y ese se puede sacar en el Excel, profe, como valor actual residual? Sí, se puede sacar en Excel. O lo hacen manual, si al final igual Sí, llega más lo largo, mismo pero más seguro. y más seguro. Eso es cierto. ¿Ya? Miss, le iba a decir. Ya, este cálculo que usted dijo que ya después de ese valor que se obtiene, se divide por el total de datos y a ese se le saca la raíz. La raíz. Y ahí Sí. obtienes la desviación estándar. Pero ya, es que yo lo había anotado, se va sumando y pensé que ese resultado que da primero, ese era Claro, la desviación. claro. Entonces, Entonces, la raíz es la desviación. la raíz es la desviación. El anterior es la varianza. El sin raíz es la varianza. Hasta donde usted dijo que se hace esto y se eleva al cuadrado. O sea, elevamos al cuadrado, voy a poner un número X. 1, 2, 3, 4, suponiendo que eso me dio la sumatoria. Ujú. Eso lo divido por el total de datos, dividido por 28. ¿Ya? Ese valor me va a dar, no sé, 345. Y a ese valor le aplico la raíz. Este valor dividido es la varianza. La raíz de ese valor es la desviación. Ya. ¿Se entiende? Sí. Ujú. Sí, ya. Entonces después tenemos total de datos que son 28 datos, ¿cierto? Estamos listos. Profe, Tenemos el primer paso, ¿sí? una consulta que no sé si yo estoy enredado o no, pero ahí usted habló de la varianza. No Sí. sé si es lo mismo, pero ¿cómo yo reconozco en un ejercicio cuando la varianza es conocida y desconocida? Por ejemplo, si te dicen poblacional, cuando ¿Ya? te hablan de medias varianzas poblacionales, tú dices es conocida. Por ejemplo, en este caso me dan la media, que es conocida, pero no me dan la desviación estándar poblacional, me dan la muestral, porque me dan una muestra. Si aquí hubiera dicho la media poblacional es 11,5 y la desviación estándar es de 5,47, tú habrías dicho, la varianza es conocida. O sea, que si se conoce la media y la desviación. Exacto. En cambio acá, si se dan cuenta, no tengo la poblacional. Por lo tanto, acá la varianza es desconocida. Pero en la hipótesis vamos a ocupar la varianza. No, no la ocupamos. Ya. Ah, ya. ¿Ya? Y ahora hacemos la hipótesis. Tenemos que hacer nuestra hipótesis nula. Hipótesis nula. ¿Qué es lo que me están pidiendo acá? Me están diciendo que
que si un programa de estimulación de la creatividad ya implementado y se puede afirmar que el programa es efectivo, o sea que si es efectivo, ¿qué va a hacer? ¿Qué tendría que hacer Que no sea efectivo. que no sea efectivo? Entonces, nosotros diríamos que la creatividad de los adolescentes se mantiene igual con el programa. ¿Ya? Y la hipótesis alternativa diría que aumenta la creatividad de los adolescentes con el programa. Con el programa educativo. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Esa es la hipótesis teórica, que uno pone en palabras lo que se está analizando. ¿Ya? Aquí tenemos media. Por lo tanto, si yo voy a decir que un programa se mantiene igual, yo voy a decir que la media, la U es la media que me preguntaba Jorge, que es U igual a 11.5. La U es el mu que se llama. Entonces nosotros vamos a decir que mu es igual a 11,5. La hipótesis alternativa va a ser que mu es mayor a 11,5. ¿Ya? Esa sería la matemática. Esta es la hipótesis matemática. ¿Ya? Sí. Sí, en realidad tiene toda la razón. Vamos a silenciar entonces. Vamos a silenciar. El que quiera hablar puede abrir el micrófono. Ya, ahí estamos en silencio. Ya. Entonces, una vez que hago esta hipótesis, me voy al segundo paso. ¿Ya? El segundo paso que yo tengo que analizar es cuál es el estadístico de prueba que voy a usar. Entonces, si se fijan acá, vamos a ver el torpedo acá, que este es el torpedo. Entonces, tenemos menos de 30 datos. Acá está, tenemos menos de 30 datos. ¿Conocemos la desviación estándar poblacional? No la conocemos. Por lo tanto, si no la conocemos, utilizamos la distribución T. ¿Ya? Por lo tanto, utilizamos T-Student. Y vamos a usar nuestra fórmula del T-Student, que tenemos que tener la media muestral, y si se corta, chiquillo, se vuelven a ingresar con el mismo sistema, con la misma clave. ¿Ya? Menos mu. Ahí está. Menos mu. Y esto queda dividido por la desviación estándar dividido por la raíz de n.
¿Ya? Por lo tanto, yo tengo todos esos datos. Tengo el S. Paulina, no te escucho. Profe, ¿Ahí me escucha? Ahí sí. Ya. ¿De dónde salió el 5,4? ¿De dónde está? Ah, esta es la desviación estándar, que se calculaba de esta forma: 11 menos 12.32 al cuadrado, más 9, y ahí se va sumando todos los datos. ¿Se entiende cómo se calcula eso o no? Sí, es como lo que acabé de explicar, sí. ¿Ya? Si no, después hacemos algún ejercicio con la desviación. ¿Ya? Sí, ahí lo hacemos para que... Entonces, tenemos acá, vamos colocando nuestros datos. La media muestral era 12.32 menos la media poblacional es 11.5. La desviación estándar es 5.47 dividido por el total de datos, que es la raíz ¿De 28? La raíz de 28. ¿Ya? ¿Cuánto les da todo eso? ¿Lo calcularon o no, chiquillos? Arriba a mí me da 1.82. Y abajo debería darles 0.82, profe. Ah, 0.82, sí. Sí, por favor. 1.033 debería 0.33. darles abajo, aproximadamente. Y la división de esos dos debería darles 0.79. ¿Ya? Calculamos el estadístico de prueba. Vamos a calcular el estadístico de tabla. ¿Sí? Solamente para ver las fórmulas, sí. No, sí, igual hay que buscar en la tabla. Igual. ¿Ya? Porque aquí se le llama el test student calculado, que es el que tomaste con los datos que te dieron. ¿Ya? Y ahora vas a calcular el estadístico de tabla, que es el de student de tabla. ¿Ya? Entonces, ahora voy a tratar de hacer el dibujito. Ahí, insertar. A ver si me resulta. No, no me resulta. Este tiene curva. Ahí me resultó la gráfica. ¿Ya? Tenemos esta gráfica. ¿Ya? Y ahora queremos ver, ¿es de una cola o de dos colas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Es de una o de dos colas esta? De... de 2, ¿no? No, Bueno, casi. casi. Es de una cola. Profe, Es de una cola, como dije. ¿cómo sabemos si es de una o de dos colas?
Cuando la alternativa les sale mayor o menor, es de una cola. Cuando les aparece que es distinta, es de 2 colas. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que es mayor. Por lo tanto, yo me voy al sector del lado mayor. ¿Ya? Y como es mayor, esta parte de acá es mi zona de rechazo. Esta parte que está ahí. Aquí. Esta zona es la zona de rechazo. Acá. Zona de rechazo. Entonces tengo que buscar en mi T-Student cuál es ese valor. Entonces me está diciendo que es del 95%. Como es a una cola, es 1 menos alfa, coma n menos 1. Entonces, yo busco el T, que sería 1 menos alfa, que 1 menos alfa es 0.95, y el n, que es 28 menos 1, que es 27. Estas dos cosas lo busco en la tablita. ¿Tienen su tabla T-Student? ¿La tienen o no? Entonces buscamos en nuestra tabla T-Student, ahí vamos a poner el 0.95 con el 27. 0.95 con 27. Ahí está, 1,703. Ese es el valor. Ya se va a cortar, chiquillo. Así que cuando se corte, se vuelven a unir con el mismo enlace. ¿Ya? ¿Cuál es que estamos buscando? Profe, el 1 menos alfa menos... 1 menos alfa. ¿De Bueno, dónde se salió? supone que aquí me dicen que es el 95%. Sí. Por lo tanto, el alfa va a ser el 5%. Dividido en 2. No, en este caso no, porque es una sola Cola. cola. No se divide en 2. Ya, perfecto. ¿Ya? No se Si vayan fuera a perder de- con eso. Solo con 2 colas se divide en 2. Ah, ya. ¿Ya? Que no es lo mismo que el intervalo de confianza que vimos anteriormente. ¿Ya? Mm, En este, si es una cola, no divido por nada. Si son 2 colas, divido por 2. ya. ¿Ya? Entonces, acá tengo mi zona de rechazo. ¿Sí? El 27 es n menos 1. O sea, el total de datos, que es 28 menos 1. Y ese da el 27. Déjelo ahí nomás. Claro. Entonces ahí tenemos el valor que 173. Ese es mi valor. O sea, ¿qué me va a significar esto? Que todos los, si mi T-Student me da mayor a 173, yo acepto la hipótesis alternativa. Pero si me da menor a eso, yo acepto la hipótesis nula. En este caso nos da 0.79. Acepto la nula. Acepto la nula. Exacto. ¿Ya? 0.79.